Bienvenidos a una nueva sesión, entrevista en la Telesemana El Estudiante, donde hablamos de vocación y ocupación. Esta vez me acompaña una de mis chicas favoritas, que se llama Macarena Salosny. Ella es presidente de Inspiring Girls Chile y fundadora de Inspiratoria, una academia de habilidades sociales. Hola Maca, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Oye, bien, afortunadamente, pese a la situación en la que estamos actualmente, con diversos proyectos, desde Inspiring Girls, Inspiratoria también, hemos incluso contratado gente, entonces creo de verdad que es una posición muy afortunada. Oye, qué bueno escuchar eso, porque sobre todo por el ámbito en el que tú te desempeñas, de la Academia Inspiratoria y como el desarrollo de habilidades sociales, porque eso está como súper a la base un poco de la conversación que queremos tener ahora sobre vocación y empleo. Entonces, o vocación y ocupación. Y hay hay mucha información o evidencia de que las habilidades sociales son grandes gatillantes de posibilidades laborales. ¿Cómo lo ven ustedes desde tu ámbito de acción? Wow, o sea, precisamente hoy día le saqué un print de pantalla. Yo reviso mucho el tema de LinkedIn, ¿ya? Antes no lo revisaba tanto. Y hoy, por ejemplo, hablaba acerca de esto, se lo mandé a una amiga. Dice, ¿cómo prepararnos para los empleos del futuro? ¿Ya? Y habla precisamente que los profesionales deben desarrollar competencias como creatividad, las relaciones interpersonales. Hay temas que son de base, más allá de la carrera que tú vayas a elegir o cómo profesionalmente te vayas a desempeñar. Creo que hay ciertas habilidades que son transversales. Tú tienes que aprender a ser una buena persona y luego eso te va a permitir ser un buen profesional. Y de ahí es que para mí es importante este tema del desarrollo de las habilidades sociales, o sea, cómo escuchamos, cómo aprendemos a escuchar a la otra gente, cómo nos comunicamos mejor, cómo aprendemos a trabajar en equipo y cómo eso nos ayuda también a potenciar la creatividad, la innovación, el ímpetu por desarrollar nuevos desafíos también. Creo que eso es más importante que la carrera específica que uno vaya a elegir. A veces puede sonar un poco incluso como decepcionante, pero hay un gran porcentaje de gente que no trabaja en la carrera, en la primera carrera que estudió. Uno entra y como el 80%. Claro, entonces yo creo que es importante desmitificar ese tema y decirle a las personas que, sobre todo en el futuro, se necesita gente con habilidades de verdad transversales. Incluso si alguien quiere estudiar medicina, igual tiene que aprender de leyes pues, un poco, no sé, un poco, ¿sí o no? El otro día estaba teniendo una conversación, por ejemplo, de cómo la transformación digital está impactando en el mundo de la salud, por ejemplo, con proyectos que en el fondo como que van a transformar la forma en la que nosotros nos relacionamos con la medicina, ¿cachai? En términos, por ejemplo, de la ficha única del paciente, proyectos que ya están en curso, y que en el fondo demandan habilidades como digitales, ¿cachai? Que no están en las carreras formativas de muchas ocupaciones, por ejemplo, en el caso de los médicos, los enfermeros, que a lo mejor no tienen conocimientos de bases de datos. Entonces hay que hacer un proceso como de reajuste para los proyectos vinculados con esas áreas que en el fondo uno piensa que va a venir, pero en realidad ya están ocurriendo, ¿cachai? Sí. Más ahora en el fondo que se ha adelantado este proceso de transformación digital y todo. O sea, yo también hoy día en la mañana estaba conversando con una chica de una unidad de la Universidad de Santiago y me comentaba también que es súper relevante que los alumnos vayan integrando también habilidades que tengan que ver con su propia gestión como profesionales. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Qué es una boleta de honorario? ¿Qué significará en el futuro también? Estoy en una mesa de conversación. Teletrabajar a distancia y prestar servicios en otros países. Entonces, para los alumnos que están viendo esta entrevista... Hay grandes oportunidades ahí Sí, tienen un montón de oportunidades que nosotros ni nos imaginábamos hace algún tiempo atrás, ¿viste? Oye, y cuéntanos un poco cómo ha sido para ti en tu experiencia o a lo largo de tu trayectoria laboral, cómo llegaste a estar donde estás hoy.
Yo, wow, creo que ha sido un camino interesante, un camino de, evidentemente, mucho aprendizaje. Yo el otro día también estaba haciendo esta como recapitulación, y es, durante mucho tiempo yo fui la sombra de alguien más, ¿bien? Pasa muchas veces a las mujeres principalmente que nos vinculamos emocionalmente con alguien y lo damos todo, pues uno da el corazón, da el esfuerzo, da las ganas, y cuando eres con espíritu emprendedor como yo, pues cuando no da hasta sus lucas, pues, porque yo salí con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Conocí la gente, a estos personajes, bueno, así como poquito, sin nada, bueno, y después ya quedar medio millonario, y yo así como, algo estoy haciendo mal. Entonces el año ya pasado tomé la decisión y dije, ya estoy cansada de abultarle los bolsillos y aumentarle la cuenta a alguien más, ¿cachai? Quiero empezar a trabajar por mí, por mi patrimonio. Y creo que para lograr ese punto fue fundamental lo que he hecho y la experiencia que generé a través de Inspiring Girls. Yo me traje Inspiring Girls, que es una fundación internacional, para representarla en Chile en 2017. Ya esta iniciativa estaba en el Reino Unido, en Europa. Yo lo encontré súper interesante porque tiene que ver con cómo le presentamos a las niñas modelos de rol femeninos potentes, ¿cachai? Cómo trabajamos también en la inserción laboral femenina. Y lo empecé a implementar, y fue por primera vez que desarrollé un proyecto que era propio. Si bien es cierto, una fundación no trabaja como una empresa, la única diferencia al final es que las utilidades no se reparten, no hay utilidades que repartir, sino que todo se va reinvirtiendo. Pero yo al principio decía, bueno, esta es mi iniciativa, es como el club de madres, bueno. Así como hay señoras que se juntan a tejer, y yo me juntaba a inspirar niñas con un grupo de mujeres más. Pero ahí aprendí y empecé a aplicar temas que tienen que ver con estrategias comunicacionales, con el liderazgo, con aprender a manejar un presupuesto, con desarrollar proyectos, con vincularme con nuevas personas también. Entonces creo que todas esas cosas que yo había incorporado en mi carrera como profesional, emprendedora familiar, luego lo puse ahí en ese proyecto, y significó para mí un empoderamiento, que fue darme cuenta del potencial que tenía y que yo era un motor capaz de generar cambios en otras personas y en la sociedad. Y ahí fue cuando decidimos también el año pasado profesionalizar Inspiring Girls, porque al principio era como muy de filantropía y todo. Entonces ya tenemos un equipo que está trabajando 100% en la organización, y yo también tengo mi empresa que es Inspiratoria, entonces donde ahí desarrollo otras metodologías, otras cosas, y es interesante, es arduo, pero no es algo así como de otro mundo ni tan difícil. Se tiende a considerar a los emprendedores como héroes. Antes éramos comerciantes, uno no era emprendedor, como que no existía esa palabra. Era el negocio puerta a puerta. Claro. Pero emprender en femenino para mí ha significado, he tenido buena escuela, honestamente tengo que reconocer eso. La escuela que tuve desde el 2013, 14 al 2018 fue muy buena, fue ardua, aprendí muchas cosas. Yo creo que antes de aprender a liderar, uno tiene que aprender como a ser subordinado, ¿sabes? Como a seguir a otro, y yo como que de verdad puedo agradecer en ese proceso que aprendí muchas cosas que estoy aplicando ahora. Entonces es importante abrirse a esas oportunidades de aprendizaje. Oye, tú, cuéntame un poco, ¿tú tuviste estudios formales? Sí, yo estudié publicidad en la Universidad de Santiago, con una mención en gestión de negocios, ¿ya? O sea, no soy del área creativa, pero yo terminé la universidad embarazada porque me emparejé muy chica. Entonces yo me acuerdo que ni siquiera fui a mi titulación porque me daba vergüenza ir con guata, ¿cachai? No, con guata, ya mi hijo parece que ya había nacido. Yo di la tesis, estaba embarazada, y después cuando iba a recibir el título, con una guagua en brazos, ¿sabes? Que yo lo encontré como indigno. Honestamente fue como, no quise ir, y de ahí no ejercí nunca mi carrera, o sea, nunca trabajé en agencia ni nada, sino que trabajaba en la empresa familiar que teníamos en ese tiempo que era mi pareja, y con mi pareja durante 9 años y medio. Y después, ya cuando salí de eso, fui y me incorporé como al mundo laboral, y estuve trabajando unos años en la Fuerza Aérea, en el departamento de marketing del servicio aerofotogramétrico. Y después ya me pasé a otra empresa, de nuevo familiar, hasta el 2018.
Oye, ¿y cómo consideras tú que aportaron en el fondo esa experiencia de haber tenido educación superior a la ocupación que has tenido ahora? Es que, mira, a tu rol en el fondo en Inspiratoria. Yo de base, en la enseñanza media, yo estudié en un liceo técnico, ¿bien? Entonces yo estudié Secretariado Administrativo Computacional. Ya. Así salí del liceo el 2000, que hace mucho tiempo, como anciana ahora. Y ¿sabes qué me ha servido muchísimo? Creo que me ha servido montones haber estudiado secretariado. Al principio fue terrible, porque yo lo encontraba así como, ay, pero mamá, ¿cómo me metiste en esa carrera? Ay, es que es de niñitas, me dijo ella, esa carrera es de mujer. ¿Cómo vas a estudiar una ingeniería? Es como estar metida entre puros hombres, ¿sabes? De ahí creo que nace el germen de lo del empoderamiento femenino. Entonces, a mí me han servido las dos cosas, porque de secretariado aprendí, bueno, yo tengo muy buena ortografía también porque me gusta leer, dactilografía full, y en ese liceo yo incorporé temas que tienen que ver con informática, ¿cachai? Entonces yo pasaba en el laboratorio de informática, aprendí a programar en HTML, y muchas cosas que ahora me sirven montones, porque en Inspiring Earth, por ejemplo, nosotros levantamos una academia e-learning de niñas, y la desarrollamos nosotros, o sea, yo no contraté a un desarrollador externo, fueron habilidades nuestras, y claro, y ahí mi hermano también me ayuda porque es como mi asesor tecnológico, es informático, y de publicidad yo creo que ahí heredé todo el tema y estoy aplicando full lo que tiene que ver con la comunicación, con desarrollar campañas de comunicación. Nosotros tendemos a cacarear todos nuestros huevos, creo que es importante porque es un mundo muy competitivo, así que de las dos carreras puedo decir que he aprendido y aplicado. Oye, ¿y qué cosa en el fondo he tenido que aprender por tu cuenta? ¿Cachai? O como en esta mirada en que uno siempre está como en desarrollo y creciendo. Uh-huh. ¿En qué cosas te has estudiado o te ha tocado revisar en los últimos años? Wow, yo creo que soy como una informática frustrada, me gusta mucho el tema digital, yo creo que la alfabetización digital es vital, entonces yo no es que sea programadora ni nada, pero me gusta el tema de diseño de páginas web, por ejemplo, estoy aprendiendo cuestiones que tienen que ver con la edición de videos y cosas así. Creo que soy una persona así como busquilla intelectual, a mí me gusta esta estimulación intelectual y estar permanentemente leyendo, pero tengo que reconocer que no hago tantos como cursos ni cosas así. Ahora lo que quiero aprender full es el tema de diseño instruccional para plataformas de learning y todo lo que tiene que ver con gamificación, por ejemplo. Entonces eso creo que se aprende más bien como en la práctica. Yo prefiero invertir, realizar un proyecto, por ejemplo, que pagar un MBA, por ejemplo. Yo creo que no estudiaría un MBA. Yo digo, con esa plata me monto un negocio. Pero claro, las personas aprenden de maneras diferentes. Me gusta mucho el aprender haciendo, más autodidacta, creo. Sí, esa es una habilidad súper como muy demandada también, porque en el fondo de la medida que se van generando cambios y desarrollando nuevas tecnologías, se va requiriendo que tú o que las personas que trabajamos como que aprendamos por nuestra cuenta, somos como capaces de buscar información y de ver tendencias y aprender pues como a procesar esa información en el fondo, para utilizarla a lo largo de tu carrera o del trabajo que uno hace, ¿sabes? Entonces, como la capacidad de aprender solo, que esto que es como de ser autodidacta, a mí me sorprende que de repente se le da como poco valor, ¿cachai? O como que uno no es tan consciente de que aprende un montón de cosas, a lo mejor en situaciones como cotidianas, ¿cachai? Como en situaciones con los pares, o en conversaciones, o viendo la experiencia de otro. Yo creo que ese aprendizaje... ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho miedo al error. Yo todos los días me encuentro con muchas personas que quieren que las cuestiones vengan todas hechas y hacerlas como de manual. Y sobre todo creo que le pasa a muchas mujeres este tema de tiene que ser todo perfecto. ¿Sabes? Como que no hay espacio a error. Bueno, del error uno aprende finalmente. Un día se gana, otro día se aprende. Pero creo que es súper relevante que la gente, las personas le pierdan ese terror a equivocarse.
porque te paraliza. Entonces yo honestamente he metido las patas full, acabo también de perder ciertas como, entre comillas, como de perder ciertas inversiones donde yo tenía una proyección de ganancia alta, pero fue porque tomé malas decisiones. Pero eso me permitió aprender también y prepararme para los nuevos desafíos que voy a enfrentar ahora. Entonces no me voy a enfrentar de la misma manera. Pero son cosas que yo aprendí y que probablemente en ninguna carrera me las hubiesen enseñado, ¿cachai? Que tiene que ver, no sé, por ejemplo, acuerdos de propiedad intelectual. ¿Viste? Tú dices, ¿quién te enseña esa cuestión? Uno tuvo un conflicto y bueno, aprendiste, ¿cachai? Entonces creo que eso es súper relevante, o sea, equivocarse, meterse, a la gente joven, yo que les recomiendo, vean para qué son buenos, y hay muchas organizaciones sociales en las que tú puedes equivocarte más en barato, ¿ya? Porque tú donas tus horas y a lo mejor puedes decir, ¿sabes que yo me quiero hacer cargo de este proyecto? Y vas a aprender, vas a integrar cosas y todo, y no es lo mismo equivocarse en ese espacio más o menos seguro que cuando te contraten en una organización donde tú arriesgas quizás más cosas, ¿viste? Pero creo que uno tiene que generar esos ambientes, esos ecosistemas para aprender, para equivocarse y para finalmente soltar esa temores que eventualmente puede tener el enfrentar el mercado laboral. Oye, como es verdad, estoy hablando como del error, que yo creo que hay como mucho entre miedo y castigo, ¿cachai? Como que hay un tema ahí como con la autoexigencia. Y a lo mejor podrías compartir con nosotros como alguna estrategia que hayas utilizado en este caso que mencionaba y en otro de cómo procesar las experiencias que no salieron como uno pensaba, o llamados errores. A ver, claro, o sea, solamente así como las experiencias que no pensaba que iba, así como todo lo que podría haber tenido. O sea, como de expectativas, porque hay cosas, ¿cachai? Que en el fondo, bueno, porque sobre todo cuando esto está emprendiendo, pero en general uno toma decisiones o hace cosas basadas en la información que uno tiene. Entonces, sí, yo creo que nadie se equivoca a propósito. Claro, entonces, y después en el fondo aparece, cuando tú haces la evaluación ex post, sí, es que me equivoqué, ¿cachai? Como que el error siempre ocurre cuando uno analiza sobre las decisiones que están en el pasado, ¿ya? Como que tú no te equivocas en futuro, ¿sí? Entonces, pero yo creo que como que cada vez, sobre todo en el ámbito como el desarrollo de las competencias, aparece como nosotros, porque eso también genera aprendizaje, que en el fondo es cómo tú haces la interpretación o la valoración de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en el pasado para prevenir, modificar, actuar, potenciar, dependiendo. Entonces, cuando uno hace... En metodologías, o sea, la metodología ágil, por ejemplo, involucra eso, porque cuando uno desarrolla un proyecto, después hay una ceremonia que es como retrospectiva. Entonces uno tiene que ver en qué me equivoqué, qué es lo que voy a hacer diferente. Así, ay, no, error. ahora lo voy a hacer bien. Pero pasa que a mí me sirve muchísimo conversar con otras personas, porque yo no soy emprendedora así como sola, viste que hay gente que es como que emprende sola y todo se lo guarda solo. No, a mí me encanta la colaboración y el tema de tener un partner intelectual y un partner de negocio con el que conversar ciertos temas. Entonces en esas reuniones y en esas sesiones yo hago mi análisis, tiendo a escribir mucho, yo tengo muchas agendas, muchas notas, y donde hago evaluaciones, pero por ejemplo esta evaluación de este proyecto específico, por ejemplo, es un proyecto que yo emprendí hace un año atrás, o sea, hace como 10 meses, entonces me fui dando cuenta desde el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, que sí me había equivocado en una formulación específica al inicio. Entonces yo creo que pasa también, y es importante decirle a traspasarle a las personas de ese error en específico, que a veces como que creo que lo mismo pasa en las relaciones, uno invierte tanto en algo que después te da como lata echar para atrás. Entonces tú dices, no, yo prefiero arreglar este tema. En el camino se va arreglando, pero hay cosas en las que uno tiene que abandonar y que no es malo. Y si yo te dijera cómo aprendo, es teniendo estas conversaciones con ese partner de confianza, que es una cosa que se llama como el accountability partner, con esa persona, y diseñar estrategias para que ese error no vuelva a suceder, ¿viste? Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo ciertos protocolos de firmas, o sea, ya hablé con una abogada para tener ciertos protocolos de firmas de acuerdos y de contratos
para que la próxima vez que esté en esa situación es el paso previo. Entonces ahora yo, por ejemplo, cuando diseño un programa de e-learning, sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que contar con esto, con esto, con esto. Ya no es solamente los contenidos y grabar y salir a vender. Está todo el tema de la preproducción. Entonces son todos esos aprendizajes que uno va integrando, pero no es como, me equivoqué, qué lata, sino que, oye, después como lo meto dentro de un proceso de creación nuevo. Porque no voy a decir, me equivoqué y nunca más voy a volver a hacer esto. No, es me equivoqué y la próxima vez lo voy a hacer súper bien porque ya tengo esto. Y si me sale otro error, probablemente es algo que que no me voy a equivocar en lo mismo, porque me enfermo de ridículo. Esto que estás diciendo es súper como... Me hace mucho sentido con algunas conversaciones que hemos tenido con gente joven, por ejemplo, que escoge, que está en una etapa anterior, pero nosotros como que lo estamos llevando como al ámbito mejor de los negocios y todo, pero ponte tú como gente que escoge una carrera, ¿ya? O escoge un estudio superior, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a estudiar técnico en enfermería. Entonces pues toma esa decisión y empieza con ese camino, ¿ya? Y después dice, mira, sabes que no sé, no me gusta, no lo necesito. Y deserta, pues deja ese camino. Entonces, pero al no incorporar, por ejemplo, el proceso de la toma de decisiones, después empiezan como a iterar y les cuesta como encontrar como la carrera, en el fondo, el estudio de sus sueños, ¿cachai? Claro, porque uno esperaría, por ejemplo, en mi caso, yo digo, ya, si una persona elige una carrera, después no le gustó esa carrera, se va a elegir a otra, puta, y no podía elegir 4 carreras, pues, bueno, es como, sorry, pero ya, de la primera, te equivocaste en una, te equivocaste en 2, pero algo pasa, hay alguna evaluación que no hiciste, entonces a lo mejor, ¿dónde estás poniendo la medida y los indicadores? Es cómo te hace sentir esa carrera, cómo te hicieron sentir los profes, que después te dio paja porque te quedaba muy lejos, queda mucho tiempo, o sea, ¿cuáles son todos los indicadores que a ti te van a mostrar que vas en un buen camino? Entonces, si hay personas que no se conocen a sí mismas y no saben qué es lo que les... Porque una cosa es sentir de guata, así como yo no pertenezco a esto, ya, pero una cosa es la guata y otra cosa son indicadores concretos, porque... no sé, depende de las familias también, pues, o sea, mi familia probablemente no me pagaron la carrera ellos, entonces, pero si mi mamá me está pagando la carrera, es como, mi hijita, bueno, ¿usted cree que no voy a pagar 4 carreras diferentes? Entonces hay que tener cierta consideración también. Igual, en el fondo, como que, porque siempre que hay como mayores costos económicos, ¿no es cierto?, o el esfuerzo económico es mayor, en el fondo, como que eso complica la situación. Pero lo que le pasa a una persona, o esto es lo que nosotros hemos visto, es que en el fondo lo que empieza a ocurrir cuando tú no puedes hacer la evaluación ya como completa o tan íntegra de la experiencia, no del error, sino de la experiencia, así como hice una elección, no funcionó o no fue lo que yo esperaba, entonces después como yo evalúo, por ejemplo, esos factores que te estoy mencionando, que podrían ser otros, pero si yo hago una evaluación, después cuando vuelvo a elegir, ¿ya? Entonces puedo minimizar de que esa experiencia vuelva a ocurrir. Y si me vuelve a ocurrir que de nuevo no me siento bien y en el fondo termino desertando, lo que me empieza a ocurrir es que tú empezáis a sentirte que no hay un espacio para ti en el mundo, ¿cachai? Y eso genera N problemas de autoestima. Y ocurre un fenómeno que a mí me parece súper heavy, que es que cuando tú tenés 20 años, en vez de sentirte como potenciado por la experiencia de estudiar, te empezáis a sentir como minimizado, ¿cachai? Cuando en el fondo, cuando tú eres joven, tenés como tanta energía, como tanto poder creativo, como que eso que es propio de la juventud, y en vez de encontrar un lugar donde poder canalizar eso, tenés como experiencias restrictivas, ¿cachai? Entonces, yo al respecto de eso, por ejemplo, estoy tratando de hacer memoria de mi experiencia en la universidad. Yo me acuerdo que teníamos una compañera que había entrado a estudiar medicina en la Chile, así full puntaje, súper bien, y se cambió a publicidad y fue como, ¿por qué? De como bajaste del Olimpo y ahora vienes a estudiar esto. Me dijo, bueno, es que fuimos a la morgue y me di cuenta que, bueno, odiaba a los muertos, entonces era como, no quería, no iba a estudiar ahí. Diferente hubiese sido que ella hubiese desertado de esa carrera para meterse a otra similar o a la misma carrera en otra universidad. Entonces yo creo que cada contexto es súper, súper, súper particular.
Y que, por otro lado, y en virtud de lo que dices tú, creo que hay muchos otros espacios de realización profesional y de práctica en donde uno puede integrar y aprender para qué es bueno y cuál es tu lugar en el mundo. Porque a lo mejor no todo el mundo tiene que tener una carrera universitaria. Yo creo que en Chile, especialmente en Latinoamérica, uno tiende a minimizar, por ejemplo, las carreras técnicas, y en otros países un técnico gana lo mismo que gana un profesional, ¿cachai? Entonces creo que ahí es importante identificar también qué es lo que nos gusta, para qué somos buenos, vivir diversas experiencias, meterte a programas de voluntariado, por ejemplo, y probar, porque en la medida que uno tenga más experiencias, también vas a encontrar lo que te haga más sentido. Y tu autoestima no puede estar ligada a un solo factor. Bien, uno tiene que tener, hacer ejercicio, es vital, porque muy body positive te creo, pero bueno, una niña de 20 años que pesa 80 kilos, como que, ¿de qué me estáis hablando? ¿Sabes? Entonces yo creo que es importante cultivar la mente, cultivar el tema que tiene que ver con el ejercicio, qué estamos consumiendo, no solamente consumiendo en comida, sino que qué es lo que estamos viendo y cuál es el mundo en al que nos estamos nosotros ¿cuáles son las ideas? Le estamos metiendo en nuestra cabeza, ¿sabes? Sí. Sí, y luego de eso es quiénes son nuestras redes, cuáles son nuestros vínculos, cuál es esta red de apoyo con la que nosotros contamos. Entonces ahí, finalmente, si a lo mejor una de esas cosas no te funciona, tú tenés un montón de otras cosas más, pero no le puedes colocar toda tu energía a una sola cosa. Lo mismo pasa en las relaciones. Es como, ay, sí, es que me deja, me voy a morir. Bueno, no, después va a venir otra persona, a lo mejor vas a conocer otra persona más, tenés tu red de amigos. Eso es muy importante, es muy, muy importante para los jóvenes que aprendan eso, o sea, cultivar un hobby, tener un oficio, meterse a voluntariado, hacer programas, conocer gente, salir, o sea, que tu vida sea tuya y vívela así full. Te lo dice alguien que de verdad fue una sombra durante muchos, muchos años. Yo me acuerdo que era patético porque no contaba historias mías, contaba historias de mi ex, porque no tenía historia real mía, ¿cachai? Entonces, oye, pero espérate, porque tú este año fuiste nominada como influencer en... como influencer los de recursos humanos y cosas así. Sí, como que es heavy que tú tengas esta experiencia como personal, a lo mejor como más íntima, porque es de tu ámbito de pareja, y después, caché, como que en pocos años saltar a ser influencer latinoamericana en recursos humanos. Como qué grande. Sí, pero creo que fue un tema, como te digo, o sea, para mí no hay programa de liderazgo teórico que me vaya a enseñar más de lo que yo aprendí impulsando a Inspiring Girls. Por eso le tengo tanto cariño a la organización, porque para mí fue como un salvavidas en un momento en el que yo era muy vulnerable emocionalmente, ¿cachai? O sea, me estaba rearmando. Yo le digo a ese primer periodo de tiempo, esa primera relación, le digo la abducción. Yo durante 9 años y medio era como un útero con patas, así como la mamá, ya, bien, pero sabía que tenía este potencial porque de joven había recibido mucho refuerzo positivo en el colegio, era como florerito de mesa, y después me metí en este espacio donde me opaqué y donde dije, ya, bueno, aquí jodí nomás. Después me salgo de ahí, me metí a otra relación en la que sí aprendí mucho, pero después también me di cuenta que había una vulneración económica, ¿sabes? De temas de celos y cosas así, en la que ya no quería estar, y me di cuenta cuando me metí a temas más de feminismo, ¿cachai? Porque si uno no sabe qué es el amor, cualquier cosa es amor para ti, ¿viste? Entonces tuve una relación donde no había mucho como vínculo afectivo, pasé a otra que era súper pasional, entonces dije, sí, esto es, pero esa pasión cuando se transforma en control ya no es, ¿cachai? Entonces, y ahora ya salí, y creo que durante estos 2 años estoy siendo la persona que realmente debí ser, me encontré conmigo misma. Y eso es, y por eso me gusta trabajar y potenciar la voz de la gente, ¿cachai? Y que uno viva su historia y todo, porque es lindo y uno trae puras cosas buenas también cuando estás en ese periodo. O sea, igual hay que considerar que tampoco es que ande feliz por la vida así como todo el tiempo, y día antes de esta entrevista igual le había tenido algunas noticias malas, entonces estaba media bajoneada, pero también es natural, o sea, uno no puede esperar estar alegre todo el tiempo, pero hay que darse esos espacios para estar triste y después espacios para estar así como tremendamente contento. Oye, y respecto, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Lo que pasa es que estaba pensando que así como tú cuentas
está tu vivencia en el fondo de cómo ahora está liderando Inspiratoria y Inspiring Girls, que también tiene que ver como con un proceso de desarrollo tuyo. Entonces, y ahí viene como que me aparece esta pregunta, ¿cachai? De que si tú sientes hoy día que estás desarrollando tu vocación, hoy día. Sí, hoy día precisamente, ahora sí, yo creo que, imagínate, tengo 37 años y creo que recién ahora estoy metida e impulsando las iniciativas que a mí me mueven, así como que estoy desarrollando como ese potencial. Todavía siento que me falta un poquito, ¿sabes? Para sentirme plenamente libre. Hay ciertos temas que tengo que cerrar, ¿ya? Todavía me cuesta el tema de cerrar ciclos, ¿sabes? Ese es un aprendizaje full, pero creo que estoy profesionalmente diseñé un espacio seguro en el que yo puedo poner toda la creatividad, toda la pasión que tengo, todas esas cosas, así que estoy contenta. Oye, y antes, en los otros trabajos que teníais, también te sentíais, porque lo que también te sentíais realizada, como que a mí me ha pasado, por ejemplo, que para sentirme plena en el trabajo igual he tenido que recorrer un camino, que no ha sido tortuoso ni mucho menos, sino que es más bien como de aprendizaje, de ir recolectando experiencias, de viendo qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, y disfrutando un poco también de las cosas que te van ocurriendo en el camino. A ver, yo lo asemejo con los chocolates. Cuando yo era chica vendían estos chocolates que valían 5 pesos y eran unas cosas así que probablemente eran pura grasa, pero yo lo encontraba delicioso y me compraba mucho, los derretía, los hacía una bola, me los comía y eso era el chocolate que yo conocía, entonces era rico. Después, ya más sofisticado, el trencito, el Sanemus. Y ahora puro Lafette y Vaseline y cosas así. Lo mismo creo que pasa con el trabajo. Uno le va agarrando el gusto, pero en la medida que vas aprendiendo y viviendo más experiencia. Porque si yo no hubiese conocido, no sé, el tema del Sanemus, nunca probé un Sanemus, ¿cómo voy a saber si me gusta o no? ¿Viste? Que es mejor que el chocolate de 5 pesos, que era como puro sucedáneo de chocolate, ¿viste? Por eso yo creo que el valor de la experiencia es interesante. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, yo soy como súper apasionada, entonces yo un proyecto en el que me meto y que le meto ganas, lo levanto y me gusta y me entusiasmo y todo el cuento. Lo que pasa es que yo antes no tenía desarrollado el tema de la finanza, entonces yo, no sé, estaba en el área comercial, entonces yo vendía y para mí eso era una satisfacción, porque ese era el logro. Pero no pensaba en ahorrar, no pensaba en invertir menos, es como, no, bueno, es como la plata ya la administrará otra gente, ¿cachai? A eso me refiero, que era muy vulnerable económicamente. Trabajaba de manera apasionada, pero como un burrito y como un motorcito, así, contenta, estoy haciendo esto, pero contenta en esa ignorancia en el que no me estaba preparando para más adelante, ¿cachai? Oye, ¿qué tan importante ha sido para ti, por ejemplo, dominar el tema de las finanzas? Wow, ese es un aprendizaje en el que estoy precisamente ahora. Todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, todo lo que tiene que ver con la administración de una empresa, porque como te menciono, o sea, yo soy muy buena creativa y considero que soy súper abundante. O sea, yo me meto en un proyecto y empieza a generar lucas y cosas así, pero siempre le hice el quita a la administración. Ay, que hay que hacer un contrato, no, mira el tema de la contabilidad. No, es como que solo le hacía el quite, pero no es que no considere que tenga las capacidades, es que me da lata, ¿cachai? Entonces creo que ahora en el proceso en el que estoy es aprender, vencer ese un poquito, esa lata. Yo creo que es miedo a algo nuevo, pero sí me he dado cuenta del gran impacto que ha causado en mi vida, entonces es necesario, pero todavía estoy así como en un romance con la administración de las lucas, estoy aprendiendo. Yo creo que, por ejemplo, como la capacidad de poder administrar bien tu dinero es fundamental después para poder tener mayores grados de libertad. Como que a veces
incluso después cuando tú vas viendo que tienes trabajo, por qué la gente mantiene ocupaciones laborales que no le gustan, ¿cachai? Y se empieza a generar como esta frustración en torno al trabajo, que en vez de decir, ya, bacán, voy a ir a trabajar, voy a ir a contribuir a que mi empresa sea mejor, que la fundación sea mejor, no sé, pues que mi centro comunitario sea mejor, ¿cachai? Como que, oh, qué lata, lunes, el trabajo. Entonces eso se va generando en el fondo cuando tú, o sea, por varias razones, y yo creo que una de las más significativas es cuando uno siente que no tiene la libertad. Entonces, y tú para tener libertad en el mundo en el que estamos, en el fondo, necesita uno aprender a manejar su dinero. Como que para mí también eso fue un aprendizaje duro y que poco se enseña, ¿cachai? Como en los colegios o en la educación básica en general, ese tema, ¿cachai? Como de administrar la plata. Porque al final los recursos bien administrados te permiten después planificar, ordenarte y no sé, pues, esto que yo creo que responde como a mayores grados de libertad después para poder tomar tus decisiones que estén más alineados con tus propios intereses. ¿Sabes? Sí, la dependencia económica es brutal, tanto a nivel de relaciones y hoy considerar que uno tiene una relación con su trabajo. Entonces así pasa que mucha gente no se atreve a renunciar porque dice, puta, yo dependo económicamente, o sea, mi casa, mi vida, todo depende de ese trabajo. Y así aguantáis a veces situaciones, puta, que no son las mejores tampoco. Pero es gran tema, yo digo, o sea, en el colegio eso no se enseña, uno ¿dónde lo aprende? En la casa, y el 70% de los chilenos está sobreendeudado, entonces te enseñan finanzas personales gente que está endeudada. No puedo. Ya, pero no te rías, ¿Cómo no? Si es como trágico. Es la tragicomedia nacional, ¿no? Sí, pues, ¿qué? La tragicomedia nacional es así, pues. Sí, si tú crees que le enseña a ahorrar a mi hijo, yo, ¿con qué cara, weón? No hablo de ese tema. Y como que pasa ahí también que hay pocos modelos de referencia, como, ¿cachai? Como el dinero todavía es un tema como súper tabú, en el fondo, hablar de plata o de abundancia. O sea, para mí, por ejemplo, hablar de este tema ahora también tiene que ver con este tema de desmitificar el emprendimiento y el éxito y otras cuestiones, porque por ejemplo, el dueño de de Algrano, hace algún tiempo atrás decía, bueno, todo el mundo me felicita, hoy que mi proyecto es más innovador, no sé qué, todavía vivo en la casa de mi papá y estoy endeudado hasta las masas, ¿sabes? Entonces, claro, el proyecto era muy interesante, pero todavía no estaba generando el retorno que él quería, ¿cachai? Entonces se tiende a pensar que, hoy mira, el emprendedor del año, ya, perfecto, ¿cómo manejas tu dinero? La gente no habla de dinero. Que yo diga, así como sabéis que yo soy como la hueá para el dinero, ¿no puedo decir eso? Ya. Que yo diga, oye, ¿sabéis que yo soy mala para administrar mis lucas? Eventualmente, claro, me hace perder credibilidad y no debería ser así, porque honestamente es algo en lo que uno tiene que trabajar, ¿sabes? No es tan terrible así como hoy soy drogadicta, no, de verdad soy muy mala para administrar mi dinero. Yo creo que ese es uno de mis principales defectos. Sí, justo hoy día en la mañana también hablaba con una persona y le decía que en el fondo nosotros estamos como tan mal informados, ¿cachai? En tantos niveles y en tantas cosas que es como que ya deja de ser como frustrante, porque sobre todo las cosas que tienen que ver con el ámbito como de la ocupación, por ejemplo, oye, ¿qué tipos de trabajo vas a necesitar? ¿Qué necesitarías aprender para tener un trabajo? ¿Cuándo necesitáis tener un trabajo? ¿Cachai? Entonces tú como que con esta como endioseamiento, ¿cachai? O grandilocuencia respecto, por ejemplo, a estudiar en la universidad y todo, y digo, oye, hay en carreras que tienen cero retorno, cero, o sea, que tú estudiáis y ganáis el sueldo mínimo. Entonces, en el fondo, hay otras ocupaciones laborales que no se estudian ni en IP, ni en CFT, ni en la universidad, y que retornan, ¿cachai? Con las que tú puedes vivir bien y tener un futuro laboral que te permita ingresar, tener experiencias, desarrollar habilidades y todo, a lo mejor para tú, ¿cachai? Incluso para ahorrar lo suficiente para tener la libertad de escoger el destino que queráis, ¿cachai?
pero el modelo es como, no, salís del colegio, entonces estudiáis a tiro y después trabajáis. Y hay trabajos que en el fondo, o sea, ¿cachai? O áreas de estudio en las cuales tú después vas a tener que pasarse mucho siguiendo esa ruta. Entonces, y tú ya cuando estás en ese trayecto, ya tenés 25 años, te presentáis a tu primer trabajo, entonces te empezáis a dar cuenta a lo mejor, oye, cuáles son las expectativas de sueldo, cómo es buscar trabajo, cuáles son las cosas que me piden. Es que yo estudié esta carrera, que el perfil de egreso se supone que yo iba a estar aquí en la organización, pero entré haciendo este trabajo, ¿cachai? Que lo podría haber hecho igual con un curso de 6 meses, po. Sí, entonces, ahí, y sobre todo ahora que está cambiando tanto, porque en el fondo también se está flexibilizando y tú podés tener todos estos espacios que tú mencionabas, como participar en organizaciones o hacer voluntariado, donde tú podés desarrollar esas habilidades y ganar, por ejemplo, mucho en términos de competencias laborales, más que el título, así como la titulitis, que es como la enfermedad del momento. Yo en esta vida profesional me ha tocado contratar mucha gente. Entonces lo que es importante decirle a las personas es que a ti no te van a contratar por tu título, porque honestamente cuando yo veo un currículum, para mí todos los currículums son lo mismo, más o menos para un similar cargo, todos dicen más o menos las mismas cosas, ¿cachai? ¿Dónde se juega de verdad la gente? La entrevista personal, y ni siquiera que des una buena entrevista, sino que es que transmita seguridad, que transmita experiencia. Yo siempre le digo a la gente que anda con contrato, incluso no sé, a las estudiantes en práctica también, oye, ¿tú has trabajado? ¿Tenías experiencia previa? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que haces cuando no estás estudiando? Para un empleador, dependiendo del perfil y todo, es súper relevante eso, porque uno no quiere contratar un cacho, entonces no se transforman en personas cachos para la organización, sino que uno está tratando de buscar gente que te resuelva problemas, que te resuelva temas, porque trabajar tiene que ver con eso, tú tienes un objetivo que es no darle más pega a tu jefe, ¿cachai? No ser un cacho para tu jefe. Es como, se cumple con eso y ya está ahí al otro lado. Entonces creo que es súper, súper, súper importante lo que dices tú, o sea, más allá del título, tiene que ver con esa capacidad de aprendizaje de la gente, de adaptarse rápido, de comunicarse de manera efectiva también y de transmitir confianza. Transmitir confianza es lo fundamental. Oye, ahí pienso que claro, que la primera competencia así como de base es que yo pueda decir, yo sé hacer esto, ¿cachai? Y a veces como que, sobre todo cuando uno no tiene experiencia, a veces ¿cachai? Como que no está ahí tan claro, pensé que no sabes nada, si no tienes experiencia laboral, entonces como que pucha, no sabes nada. Y ahí... Pero a mí me pasó en una entrevista laboral, imagínate, yo salí de esos 9 años y tanto como de ser madre, y lo puse en LinkedIn a través también, y cuando fui a la entrevista laboral dije, ¿quién me va a contratar? Porque estuve en una empresa familiar, pero en realidad fui más mamá que nada, y cuando me dijeron, oye, ¿por qué te tenemos que contratar a ti? Yo, ¿sabéis la respuesta ridícula que di? Fue porque con 2 papas y una zanahoria hago una cazuela. Esa fue mi metáfora. Y después mi jefe que me contrató me dijo, te dejamos por eso, porque como que fue espontáneo y como que nos dimos cuenta de que eras como busquilla y jugada, ¿cachai? Entonces honestamente yo creo que a veces uno en las entrevistas como que le pone también mucho así como formalidad y todo lo demás, y que es relevante ser uno, y para poder ser uno hay que conocerse, y esa también es una pega importante. Oye, ya, y si tuvierais que darle un consejo a alguien que está iniciando su vida laboral, ¿qué le dirías? Ya, lo mismo que le digo a las chicas con las que yo estoy trabajando ahora es propon soluciones. Entra a una organización, demórate poquito en entender la cultura, en adaptarte, en identificar cuál es la historia, haz tu pega asignada, apréndetela bien y después propone, adelántate a lo que alguien te pueda solicitar. La iniciativa dentro de una organización se agradece muchísimo, y para eso también uno tiene que desarrollar ese feeling e identificar
quién es tu jefatura, cómo se mueve el equipo, cómo se toman las decisiones. Y con eso creo que te va a permitir también estar como más tranquilo en ese espacio, porque tú vas a sentir que eres un aporte, no un tomador de pedidos. Sí. Eso. Sí, yo también pienso que es como importante que si te escogieron para un trabajo o tú quieres ser escogido para un trabajo, tenés que estar consciente de que tenés algo que aportar. Entonces también eso después se constituye como en una obligación en el fondo, ¿cachai? Como la obligación contigo mismo también es poder entregar como tu talento único, tu individualidad a tu entorno, y ese entorno es tu familia, tu entorno familiar, no sé, el barrio, el trabajo, ¿cachai? Como que no esperar que el trabajo te dé cosas, ¿ya? Sino que tú también en el fondo contribuir desde eso, pues desde tu propia individualidad, tus talentos que te hacen único, ¿cachai? Como que en el fondo si yo, no sé, pues te contrato o en este caso particular, ¿no es cierto?, te invito a esto, a ti, es porque quiero escuchar a ti, de tus opiniones, de tu espontaneidad, para conocer de tu experiencia, porque tú traes esa cosa que es propia tuya, pues, como que es esto que yo llamo la individualidad de las personas. Y a veces la gente como que tiene miedo de como mostrarse, ¿cachai? Y no como una cosa narcisa, sino que como desde la cosa positiva de compartir al mundo el regalo de tu presencia, ¿cachai? O de tu individualidad, que trae todo, pues que es tu talento, tu sentido del humor, tu personalidad, ¿cachai? Tus rabias, tus penas, como que no solo la formalidad del trabajo, las buenas ideas, hoy hice mi trabajo, ya, eso también, ¿cachai? Pero también las otras cosas que son parte como de la dimensión humana. Sí, es vital. Yo digo, si la vida fuese una película, es como cuál es tu personaje, ¿viste? Y en tu propia película, porque uno siempre es un personaje en la vida de otro, pero eres el protagonista de la tuya. Entonces también es importante identificar cuál es ese perfil, ¿viste? Y a lo mejor uno con los años va variando y tenéis periodos en los que eres una comedia, ¿cachai? Otros días que eres drama, otras veces puro suspenso, y a veces nos toca vivirla así como la película de terror, pero si es nuestra, igual tenemos esa capacidad de definir cuál va a ser nuestro destino, pues, y de cambiarlo también. Uno le aprieta y le cambia el control remoto, ¿cachai? Así. Yo lo veo así, ahora lo veo sencillo. Durante un periodo de tiempo, para mí era como, este es el destino que me tocó. Pero en realidad uno lo puede elegir. Y es importante por eso rodearse y nunca perderse de las redes que te pueden apoyar. Y también es súper relevante que uno se acuerde que era lo que te gustaba hacer de chico. Porque yo personalmente ahora de adulta estoy viviendo de lo que a mí me gustaba hacer de niña, que era producir cosas, coordinar con mis hermanos, grabarles los videos. Cuando venían las visitas, no sé, les armábamos el show, y yo ahora como que a veces digo parezco productora de eventos, pero es la base de cómo estoy viviendo profesionalmente mi vida, pues, así que es interesante. Oye, en ese periodo en ese periodo que tú hablas de estos 9 años que en el fondo vivía ahí como al alero de otra persona, parece. ¿Tú, en esa etapa, tú te sentías así? ¿O para ti eso era natural y de repente se empezó a tornar incómodo? Porque a veces... No, yo sabía que año a año me iba pagando y que iba cerrando yo sentía que iba cerrando como mis oportunidades de desarrollarme profesionalmente y como persona. Es como estar en un pantano. ¿Sabes? Ah, pero tú tenías esa sensación. Sí. Sí, en esa relación sí. En la otra no. En la otra pensaba que iba todo bien. Y después caché que no. Que a veces pasa que uno... Cuando tú, a mí también me pasó en algún momento que tuve crisis y todo, en que decía, oye, estoy como... ¿cachai? Como que estoy mal, como pero no alcanzaba a saber qué era lo que estaba haciendo mal. Y entonces, claro, mientras estáis como con esa situación, como que tendía a repetir patrones, porque estás, ¿cachai? Así como esa sensación como,
oye, esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien, otra vez me pasó esto mismo, oye, esto no está bien, tengo un problema, esto va bien, ¿cachai? Entonces, también creo que uno aprende como a pedir ayuda, después a identificar, ¿cachai? Como ciertas sensaciones que te hacen decir, ya sabéis que esto es más grave, menos grave, o hay que tomar más acción, menos acción. Pero a veces no es tan fácil identificar como que estáis mal, ¿cachai? O qué tan mal estás. Entonces... lo que pasa es que, por ejemplo, depende de la educación que uno haya tenido, porque hay personas que tenemos quizás más tolerancia al dolor, ¿ya? Y hay otras personas que, puta, su principal conflicto de la semana fue no pude armar un WhatsApp para un grupo. Bueno, como... Entonces, pero a lo mejor también se angustia y lo pasa mal y lo vive terrible y todo el cuento. Entonces yo creo que de cierta forma uno tiene que ir identificando cuál es su nivel de tolerancia a las cosas buenas, cuál es su nivel de tolerancia a las situaciones malas, pero de cierta forma uno cuando no está siendo pleno igual te da cuenta. Lo que pasa es que es difícil darse cuenta cómo salir. Entonces... Porque sentirse solo y estar o sentirse vulnerable también hace que tú vayas perdiendo de a poquito como tu dignidad y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que ese da para tema como para otro... para un capítulo 2. Para un capítulo siguiente. Oye... Claro, este capítulo, pero está buena la conversa. Oye, sí, pues, yo creo que ya se nos hizo el tiempo. Quería darte las gracias por compartir con nosotros tu experiencia y como siempre, debajo del video van a quedar los datos de la Macarena para los que se interesen y la quieran contactar, lo pueden hacer por esa vía. Claro, me van a llegar puros pañuelos. No, porque es que ¿cómo se llama? La crisis también es parte de la vida, yo creo que uno, pero eso sí, efectivamente podemos hacer otra telesemana para eso, que es como cómo enfrentar la crisis, cómo identificarla y qué hacer, porque en el fondo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo durante mucho tiempo no supe cuál era mi propósito, entonces cada vez que me juntaba con una amiga me decía, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y yo, no sé, y en verdad como que tenía 35 y todavía, ¿cachai? No sabía bien. Y claro, y te empieza a generar, ¿cachai? Como esa angustia porque tú decís, puta, como que en la fantasía también de uno ve que todos los demás tienen el tema resuelto y como que tú te sentiste la única que no sabe a dónde va la micro. Y después al final te das cuenta que no era tan así, ¿cachai? Que de afuera pues se ve como que todos tuvieran quizás el tema mucho más resuelto, pero por dentro no, como el caso este que contaste de Algramo, ¿cachai? Que es heavy que de afuera como que él se ve así que conquistó la cima más alta del emprendimiento y él puede que no se sienta así, ¿cachai? Y ¿cómo se llama? Entonces, al final me pasaba que lo que hice fue siempre como mantenerme haciendo cosas, como que bueno, no sé, pero ahora voy a hacer esto, y bueno, ya veré, ¿cachai? Más adelante, como hasta que hasta que algo me haga sentido lo suficiente para decir, sí, este es mi propósito. Entonces, pero mientras tú no tenías esa claridad, como, ¿cachai? Como hacer algo que te mantenga vinculado para poder seguir experimentando, porque la otra opción a lo mejor hubiese sido paralizar o paralizarte, y ahí entonces me da la impresión de que esas crisis son mucho más duraderas, porque si estás paralizado, no tenías experiencia, entonces no podías retroalimentarte y no podías hacer este proceso como de aprendizaje, ¿no? Sí, estoy aquí, me quedo sin Ya vale, qué bueno que no me dejaste solo. Voy a seguir entonces con la continuación del hilo de abajo. No sé por qué me salí de este libreto. Yo estaba cerrando el libreto. Lo voy a intentar de nuevo. Ya. Gracias, Maca, por compartir con nosotros. Y igual como lo hemos hecho con los otros presentadores, vamos a dejar debajo del video todas las credenciales para los que quieran contactar a Macarena.
o a través de su academia Inspiratorio Inspiring Girls, y nos vemos en un próximo video en la semana del estudiante. No te olvides de darle me gusta al video y compartir para que alguien pueda beneficiarse de esta información. Nos vemos. Chao.